India está a punto de convertirse en el país más poblado del mundo y superar por poco los 1.425 millones de habitantes que tiene China. Además, las estimaciones del Fondo de Población de Naciones Unidas apuntan a que las tendencias son opuestas. Pues mientras en China decrece la cantidad de personas, en India este número va al alza. Esto fue lo que dijo el organismo de la ONU. Se prevé que India supere a China como el país más poblado del mundo durante el mes actual de abril de 2023. La población de China alcanzó su tamaño máximo de 1.400 millones en 2022 y ha empezado a disminuir. Las proyecciones indican que el tamaño de la población de China podría caer por debajo de 1.000 millones antes de fin de siglo. En India, por contrario, se espera que la población continúe creciendo durante varias décadas. ¿Pero por qué importa esto? Primero, es un hecho histórico, porque es la primera vez en décadas que China no será el país más poblado. Y segundo, porque a medida que crece la población india, la gran pregunta es qué tanto podrá convertirse este país en un gran poder global y si en algún momento podrá superar o no a los chinos. Pero no es un reto nada fácil por la desigualdad y la pobreza que impera en territorio indio. Aún así, podría convertirse India en la próxima fábrica del mundo por encima de China. ¿Y qué tanto le benefician sus buenas relaciones con Occidente para ser una opción a quienes no confíen en los chinos? Para analizar este tema, aquí en el debate nos acompaña desde Buenos Aires Lía Rodríguez de la Vega. Ella es licenciada en Estudios Orientales y doctora en Relaciones Internacionales. Antes de comenzar con ella, les quiero recordar a ustedes, nuestros televidentes, que también hacen parte de nuestro programa. Pueden dejar todos sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como @France24_ES y pueden comentar con la etiqueta numeral El Debate F24. A mí me encuentran en Twitter como @MariaClaguirre. Y no olviden que todos los contenidos de nuestro programa también están disponibles en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Quiero entonces, para comenzar, darle la bienvenida a Lía. Gracias por estar con nosotros. Y la pregunta inicial es, ¿cuáles son las primeras consecuencias de que India pueda alcanzar los 1.400 millones de habitantes versus los 1.425 millones de habitantes que hay en China? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la convocatoria, un verdadero gusto. Yo diría que la primera expectativa que hay de esta diferencia, de esta superación de India sobre la población de China, tiene en primera instancia una proyección económica, ¿verdad? India tiene en este momento alrededor del 27% de su población entre 15 y 29 años y un poquito menos del 50% entre 15 y 40 años. Eso es una población muy joven. India tiene lo que se denomina un bonus demográfico. Entonces, si India logra efectivamente educarlos y hacerlos competitivos en el mercado internacional, esto puede significar una diferencia enorme en términos de su crecimiento económico y creo que es aquello hacia lo cual están apostando, ¿verdad? En un momento, además, en que todos debemos ver con mucha claridad la intención que India tiene de proyección propia en el mundo. Este año ellos ocupan la presidencia del G20, pero también la presidencia de la Organización de Cooperación de Shanghái, lo cual trae una enorme exposición y un gran movimiento al interior de India y en la región en torno de esa proyección. Lía, y le propongo que hagamos un comparativo demográfico entre las situaciones de China y de India, porque tal como usted lo mencionó, uno de los grandes bonus que tiene India es que la mayor parte de su población es una población joven que está en edad de producir, contrario a lo que ocurre en China, donde la población es más que todo mayor de los 50 y los 60 años. Y de igual manera, la natalidad en India ha aumentado un poco progresivamente, mientras que la de China está decreciendo. Al respecto, si bien en India los cálculos de maternidad, por ejemplo, y de nacimiento están cayendo, ya las mujeres no tienen en promedio 5 hijos como lo hacían en 1950, sino ya 2 hijos. Esto aún así sigue creciendo la población, mientras que el año pasado, 2022, China por primera vez en 6 décadas registró un decrecimiento de su población. ¿Cuáles son las implicaciones de estas tendencias?
Bueno, yo creo que en primer lugar lo que tenemos que tener presente es que se han aplicado políticas poblacionales diferentes, ¿no? Nosotros debemos recordar que China ha tenido aquella famosa política de un solo hijo, no aplicada a toda la población, pero sí a una gran parte de ella, desde 1979 y que en 2015 se discontinuó, pero cuando se discontinuó había ya ocasionado toda una serie de efectos que son importantes. En principio crearon una cultura de un solo hijo que es muy difícil de remontar, lleva mucho tiempo, porque las parejas casadas se han hecho a la idea de que es mejor tener un solo hijo en paralelo con distintas cosas que van sucediendo en ambos países: la educación de la mujer, la participación más activa de las mujeres en la fuerza laboral, a pesar de que esto en India todavía es muy bajo, no solo en India, en toda la región de Asia del Sur, y se entiende perfectamente que otro rasgo que debe confluir para que todo esto sea un boost, un empuje en el ámbito económico, en el caso de India, incluye también un aumento de la participación de la mujer. La otra cosa que yo veo como muy compleja en general, no solo en el caso de China, porque las tendencias de envejecimiento se verifican en varios países y en algún momento también van a llegar a India, lo sabemos, es el hecho de que cuando uno tiene mayor población de adultos mayores y de ancianos, de personas de 60 años en adelante, lentamente el perfil del sistema médico que tiene va a ir cambiando de enfermedades infecciosas hacia sobre todo enfermedades degenerativas, de manera tal que no es solo la usual presión acerca de, que ya lo hemos visto en muchos países de Occidente también, de cómo se mantienen aquellas personas que van siendo jubiladas, viven cada vez más porque la expectativa de vida, por supuesto, aumenta. Se empieza a discutir de qué manera vivimos mejor. No se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor durante ese tiempo en que se ha prolongado la vida, de manera que se plantean una enorme cantidad de desafíos que, por supuesto, también van a incidir en la cuestión económica, y probablemente las especulaciones que hay es el mover de lugar, cuál de los dos va a ser esa especie de fuente de mano de obra barata para el mundo que hasta el momento había sido China, ¿verdad? Sí, usted apunta a algo muy importante y muy relevante, y es no solo importa la cantidad de personas que tenga un país, y la cantidad no significa necesariamente un crecimiento económico. Al respecto, le quiero preguntar a nuestro segundo invitado y también darle la bienvenida a José Ignacio Martínez. Él es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios y también docente de la UNAM, quien nos acompaña desde Ciudad de México. José, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Como lo comentaba Lía, no solo importa la cantidad de población, y al respecto ella mencionaba una brecha entre los hombres y las mujeres, y es que en India, a diferencia de China, las mujeres tienen menor educación en comparación a los hombres. Al respecto, el Banco Mundial dice que el 66% de las mujeres en India saben leer y escribir, esto en comparación del 96% que es el porcentaje de China. ¿Cómo esta brecha de género puede impactar en un crecimiento económico para India? Sí, bueno, aquí los datos, más allá de la cuestión de los porcentajes, proporción guardada es el mismo comportamiento de lo que tenemos en China. Es decir, hay un proceso de educación 3-1 en China, es decir, 3 hombres por una mujer. En este aspecto, aquí habría que precisar la cuestión de cómo es que impacta más el desarrollo que el crecimiento a la población. Lo que estamos viendo, más allá de la cuestión que sin duda es muy importante, la parte referente a la población, aquí lo importante es cómo está el desarrollo humano entre India y China, por ejemplo, así como también la parte de infraestructura social, lo referente a salud, educación, tecnología, investigación, y esto sin duda es lo que potencia más a China sobre India. Sin duda lo que tenemos en India es lo referente a un importante desarrollo tecnológico, pero impulsado principalmente por empresas, en tanto que en China
el desarrollo tecnológico es impulsado principalmente por el Estado. Estamos hablando de dos procesos económicos, democráticos, sociales totalmente distintos. Y es aquí donde estaremos viendo en los próximos 15, 20 años cómo es que se da este avance tecnológico en torno a India con respecto a China. Por ejemplo, lo que tenemos en estos dos próximos años, que son los datos que yo tengo a la mano, en torno a un crecimiento muy importante de lo que vamos a tener en India con relación a China. Para este año, India tendrá un crecimiento de 5.9, en tanto que China un crecimiento de 5.2. En 2024, China un crecimiento de 4.5, en tanto que India un crecimiento de 6.3. Pero esto es estrictamente en torno a el PIB. Si comparamos la parte referente a el poder adquisitivo, sin duda crece más en China que en India. Vamos, esto es algo muy importante de lo que vamos a estar viendo en los próximos años. Y usted menciona varios puntos que son fundamentales para poder tener en cuenta y medir ese crecimiento, y usted habla más del desarrollo y no tanto del crecimiento poblacional. Lía, yo le quiero preguntar sobre estos elementos que nos pone José Ignacio sobre la mesa, como el desarrollo, temas, por ejemplo, como la salud, la superación de la pobreza y también la capacidad de adquisición de cada ciudadano, que en China llega a ser hasta 5 veces mayor que el de la población en India. Al respecto, según este panorama actual, ¿India podría superar a China o qué necesitaría en los próximos años para lograrlo? Bueno, probablemente, primero saludo al colega de México, un gusto compartir escena con usted. Me parece que probablemente nos llaman la atención estos dos países si planteamos todo en términos de competencia, porque son los dos países más poblados del planeta. Probablemente lo mejor, teniendo cierta continuidad con lo que acaba de señalar el colega, es que sería bueno no plantear todo en torno de la competencia, ¿verdad? En principio, a pesar de todos los problemas que hay, digamos, el discurso vigente en Asia, y esto lo ha dicho hace poco Jaishankar, antes de ir al punto que mencionás, el siglo asiático va a ser tal, en principio, si China e India logran complementarse y cooperar en vez de mantenerse en puntos de tensión. Claramente lo que hay en cuanto a desarrollo humano, y comparto la pertinente lectura del colega, difiere del crecimiento, no alcanza con cuántos más ingresen al sector laboral o cuánto tenga de bonus demográfica India, sino que necesita ampliar la extensión del desarrollo humano. Y en ese sentido hay una deuda verdaderamente importante. En primer lugar, en lo que hace a la pobreza en general, sabemos que el Estado subsidia a millones de personas que no logran todavía cubrir sus propias necesidades. Eso está relacionado a toda una serie de características propias de la población india y de mayorías culturales. Lo mismo sucede con el tema de género y esa baja participación en el mercado en general, en el ámbito laboral de las mujeres, como te mencionaba. De manera que si no las llamamos deudas, los pendientes que tiene India de acá hacia el futuro son muchos, dispuestos ya a ir por ellos, pero con la salvedad de ser muy, muy prudentes, pensando que toda la perspectiva que está hecha no necesariamente tiene presente los cambios profundos que puede haber, ¿no? Yo creo que en la India hay, por lo menos esa es mi perspectiva, una apuesta a que se va a poder llevar adelante ese profundo cambio que necesita hacerse, sobre todo en términos de desarrollo humano, y tiene mucho que ver con ir sobre mentalidades que ya existen en la población, etcétera, etcétera, como para incidir en la mirada sobre los roles sociales y demás, y que todo esto pueda efectivamente contribuir al crecimiento, pero también al desarrollo real. Antes de profundizar en un punto que usted menciona, y es la alianza de China e India, más que una rivalidad entre estos dos países, quiero preguntarle a José Ignacio sobre algo que nos dice Lía, y es
ya existen estas, o India ya está cerrando esta brecha, sobre todo teniendo en cuenta que desde el 2014 el actual primer ministro indio, Narendra Modi, está impulsando una inversión en la infraestructura que, si bien todavía no alcanza los niveles de desarrollo que existen en China, sin duda alguna en estos últimos 8 años, casi ya 9 años, ha evolucionado, sobre todo construcción de carreteras, aeropuertos, etcétera. ¿Es suficiente esto para ir cerrando esta brecha, por lo menos en temas de infraestructura? Sí, yo creo que lo que bien subraya la doctora Rodríguez, a quien saludo afectuosamente, es la parte referente a la seguridad humana en torno, por supuesto, al desarrollo humano. Lo que tenemos en este recién pasado lustro con relación al proyecto del plan estratégico que impulsó India 2019-2023 oscila en 8 grandes esferas, lo que es pobreza y urbanización, que ahí sin duda tiene un enorme déficit, sumado a salud, agua, saneamiento, educación, empleabilidad y lo más importante, lo referente a nutrición y seguridad alimentaria, que bien planteaba esto la doctora Rodríguez. Y lo que tenemos en este próximo lustro es la parte referente a este plan estratégico 2023-2027, que sin duda se estaría esperando que India pudiera cubrir este importante déficit que tiene en torno a seguridad humana y que impulsara esta parte referente a el desarrollo humano. Entonces es sin duda una importante oportunidad que tiene India de mirar hacia adentro con relación a lo que tanto se dice en la parte exógena de que India puede ser una potencia. Sin duda, estos próximos 20 años que están por delante en torno al desarrollo, en torno a seguridad humana que estaría impulsando Nueva Delhi, pues aquí la parte referente está en torno a la parte del capital intelectual, así como también lo referente a seguridad humana. Y es aquí donde pues veremos cómo se da esta cooperación, como bien señala la doctora Rodríguez, en torno a lo que puede generarse en la parte referente a India y China, que son dos naciones entrelazadas en la parte geopolítica, pero que tienen muchas fricciones, y sin duda esto va a profundizar aún más en torno a las 5 estrategias que está ahora impulsando el presidente Xi, en tanto que India está más enfocada hacia su parte de desarrollo hacia adentro. Usted menciona la posibilidad de un acercamiento o las afinidades geopolíticas que tienen India y China. Además de esto, demográficamente, sumando las poblaciones de los dos países, tienen más de 1/3 de toda la población del mundo y aún así tienen divisiones históricas, sobre todo en lo que compete a sus fronteras. José Ignacio, le quiero preguntar si India y China se llegasen a unir y afianzar sus alianzas, ¿qué consecuencias podría traer esto para el resto del planeta? Bueno, aquí ya tenemos una prueba desde hace ya casi 20 años en torno a la figura del famoso BRICS, ¿no? En principio 4 países, después se sumó Sudáfrica, y también hay una posición geoestratégica de India con relación a China. Si bien India participa en las negociaciones del RCEP, al final no se suma a este muy importante acuerdo. De igual forma, India, por ejemplo, en la recién votación que se da en la Asamblea General de Naciones Unidas para condenar la invasión de Rusia a Ucrania, India se abstiene de esta votación, al igual que China. Por supuesto, Rusia vota en contra, Brasil vota a favor, Sudáfrica también se abstiene, pero India tiene un importante acercamiento con Washington, es decir, no entra en una fricción totalmente con China, tiene una importante cooperación,
pero sin entrar en una alianza. Y esto sin duda hace ver que ahora, por ejemplo, que India lidera el G20, pues está estableciendo sus propios parámetros, no entra en fricción con India, pero sí, perdón, no entra en fricción con China, pero sí tiene un importante diálogo con Japón, con Corea del Sur, con Australia, por ejemplo, que son sin duda socios estratégicos en la región para Washington. Entonces usted nos muestra como estas alianzas geopolíticas y también las divergencias que hay entre India y China. Le quiero preguntar, Alía, sobre las posibles consecuencias económicas, teniendo en cuenta que India cada vez se perfila más como un destino de distintas empresas del mundo que no quieren estar en China por temas diplomáticos y geopolíticos. Entonces están enviando sus fábricas a India, donde la cantidad de población hace que la mano de obra sea incluso más barata que la del territorio chino. Por ejemplo, Apple abrió hace poco su primera tienda en India, la abrió la semana pasada, y si bien ellos están ensamblando sus celulares Apple, por ejemplo, desde hace ya muchos años, solo fue hasta el 2022 que comenzaron a fabricar en India el iPhone 14. Es así que ya está perfilándose esta empresa a una producción de sus mejores celulares y sus mejores teléfonos móviles en India, y también este país se perfila como un sector de servicios. Por ejemplo, Goldman Sachs tiene la mayor cantidad de personal en India, cosa que ya no está pasando tanto en China. Económicamente, entonces, ¿sí puede haber una alianza o ahí sí se plantea más la rivalidad? Desde mi perspectiva, me parece que es lógico que los distintos países, sobre todo de la región hacia la cual se ha movido el eje de poder, estén compitiendo por todas estas cosas que mencionás. Insisto, yo trato de salir de la visión de solo una competencia entre India y China. La segunda cosa que me parece importante agregar a lo que decía el colega recién es que si bien es cierto que India ha tenido un acercamiento con Washington que no tuvo en otro momento, como sabemos históricamente, esto pasa sobre todo desde la gestión de Atal Bihari Vajpayee con una prueba nuclear que India hace durante la época del gobierno de Clinton, que lleva a un acercamiento mayor de Estados Unidos, que tenía una sensibilidad particular en su relación con Pakistán en ese momento. Es cierto también que India forma parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde comparte espacio no solo en los BRICS, con China y también con Rusia, y yo creo que eso intenta mantener a India fuera del perfil de alineamiento con alguno de los lugares, ¿no? India históricamente se ha distinguido en un primer momento por el no alineamiento, famosa posición de Nehru, y actualmente por el multi-alineamiento, es decir, India va hacia todos aquellos lugares donde considera que su interés nacional recibe un empuje importante. Yo creo que esa competencia se va a dar, pero no creo que necesariamente tenga que ser otro punto más de tensión entre ambos países, ¿verdad? Y además creo, en particular, que India se ha encargado y se encarga especialmente de decirlo, vuelvo a la figura de Subramanian Jaishankar, el canciller de la India, que fue embajador de la India en China. India no apuesta a todos los prejuicios que hay en contra de China, no apuesta a aislar a China, no apuesta a generar más tensión. Reacciona frente a tensiones que le generan, pero intenta mantener un discurso lo más pro no tensiones, de manera tal que aunque la competencia se dé, yo creo que no tiene por qué ser un elemento más de tensión, sobre todo además porque India es un lugar que ha recibido espacio de tercerización laboral de todo el mundo desde hace un tiempo largo, digamos, no es solo el caso de China, y es lógico que con estos fenómenos poblacionales que estamos mencionando se produzcan movimientos en la región, no solamente hacia China, fuera de China, hacia India, fuera de India. ¿Se puede decir entonces que esta posición multialineamiento de India de la que usted nos habla hace que por ende su competencia sea menor y eso permita su mayor crecimiento? En mi caso particular deseo firmemente pensar que eso va a ser así. La realidad es que seguramente
el colega comparte esta información notoria y conocida. La tensión que hay en determinadas zonas limítrofes, la sensación que yo tengo es que en realidad sirve para canalizar distintas otras tensiones que se manifiestan en distintas esferas, donde esa tensión no puede, digamos, canalizarse solamente. Entonces, cada vez que hay un conflicto limítrofe, pareciera que se condensan todas las tensiones que hay en otros ámbitos. Yo soy optimista, quiero pensar que ambos países van a pensar en la conveniencia mutua, más allá de la convivencia de siglos. Aún cuando ha habido algún enfrentamiento, digamos, creo que ambos apuestan por una convivencia por demás pacífica. Creo que además esta neutralidad que han mantenido en las votaciones que se han dado en contra de la Federación Rusa, hablan también de eso, de tratar de no aislar a algunos agentes internacionales ni someterlos a más tensión. Creo además que ambos están tratando de hacerse la voz del sur global en todos estos aspectos, así que yo confío en que va a primar este interés de colaboración. No tengo ánimo de ser ingenua, pero creo que de verdad ambos tienen claridad de que allí debe avanzarse en esa dirección porque les conviene a ambos. José Ignacio, ¿coincide usted con este punto del IA que dice que ante la falta de fricción internacional de India, ellos decantan esto a través de sus conflictos nacionales, sobre todo los conflictos fronterizos? Sin duda, y esto provoca que haya un permanente diálogo y algo muy importante, este diálogo sin duda es al más alto nivel. Tomando en consideración, por ejemplo, una figura que ya resaltaba la doctora Rodríguez en la parte referente del Consejo de Shanghái, porque no solamente es en las relaciones bilaterales, no solamente en foros como multilaterales como puede ser el G20, sino un constante diálogo en torno a figuras muy importantes que es aquí importante resaltar, como es la parte de BRICS, es decir, China e India, Modi y Xi, constantemente se encuentran en foros principalmente más allá de lo que podemos ver en torno a, por ejemplo, la sombra de Naciones Unidas. Entonces, esta permanente reunión de los más altos líderes de China e India, pues conlleva precisamente a impulsar este diálogo. Y ello, pues, más allá de las fricciones geopolíticas, comerciales, financieras o de cooperación que pudieran tener, sin duda se trata, y aquí creo que sí se tiene que recoger lo que resalta la doctora Rodríguez, en la parte de dos países del sur global, que, vamos, mientras escuchaba a la profesora Rodríguez, pues me costaba mucho trabajo encontrar en esta historia económica mundial reciente, cuando dos países del sur, o bajo el concepto tradicional subdesarrollados, habían tenido tanta influencia como lo tienen ahora India y China. Sí, No fue así en el pasado reciente. sí, Sí, lo tenemos ahora. antes de entrar en la recta final de nuestro debate, lastimosamente debo despedir a Lía Rodríguez, quien debe irse. Profesora, gracias por estar con nosotros y de manera muy breve, ¿cuál sería su conclusión sobre este crecimiento poblacional de India? Bueno, me parece que agradeciendo enormemente a ambos, al colega y a usted, me parece que este crecimiento poblacional de India simplemente nos permite pensar en nuevos posicionamientos del sur global, ¿no? Retomo lo que dice José Ignacio absolutamente. Pienso que ambos países tienen en su conciencia de diseño geopolítico de sus propias posiciones esa necesidad de posicionar al sur global desde otro lugar. Celebro que así sea, sumo a lo que mencionaba José Ignacio también a Brasil, por supuesto que en este momento con Lula entiendo que retoma precisamente todas estas direcciones que van hacia el mismo lugar, así que creo que este aumento de población no necesariamente significa una confrontación en términos de competencia con China, y espero que ambos países, con nosotros y todos los que estamos interesados en formar parte, como es el caso de Argentina, de los BRICS,
se encaminan precisamente a ese nuevo posicionamiento del sur global, también representado en este aumento de población de la India. Muchísimas gracias a ambos. Y gracias a usted por acompañarnos. Ahora sí retomo con usted, José Ignacio, para preguntarle sobre este punto. ¿Gana entonces el sur global, en vez de hablar de una rivalidad entre India y China, gana el sur global con el crecimiento poblacional de estos dos países? Sin duda, es el factor muy importante en estos días, estrictamente hablando de población. Pero ambas naciones tienen un liderazgo tecnológico muy importante. Por supuesto, están en el club de las potencias nucleares. De igual forma, tienen una presencia regional, internacional, multilateral importante, y es algo que no se había visto desde hace años. Y entonces esto puede provocar que se dé como decía la profesora Rodríguez hace un momento, un importante repunte del sur global. Ahora, igual de lo que tenemos este año en torno a el liderazgo de India en el G20, también apunta mucho a ello, en incidir desde el sur global en puntos que antes provenían de Occidente, ¿no? Del G7, de Washington, de Londres, de París, incluso de Bonn. Entonces, ahora esto se tiene, los países del sur tienen un importante eco con relación a lo que vemos con India y con China, y esto lleva a que estos dos países tengan un acercamiento con otras naciones, ¿no? Para que coadyuven a problemas ya sean nacionales, regionales, de otros países, y que incidan, que tengan eco en foros como puede ser el G20, por ejemplo. Usted nos habla de la posición que están teniendo los países del sur global, concretamente India y China, en la geopolítica y en las relaciones internacionales, y también el peso que tiene la cantidad de población de estos países. Sin embargo, ¿es suficiente esto para cambiar un poco el método y para que la voz ya no esté en Washington, Londres, Bruselas, como usted decía, sino que se traslade a Nueva Delhi, Mumbai, Tokio y Beijing? No, hay que mirar hacia adentro, en este caso de India y de China, en un factor de peso que tienen, por ejemplo, los países, las naciones del G20, del G7, que es algo que en estos próximos años tendrán que impulsar tanto India como China, y que es poder sostener, fortalecer, incluso aumentar su demanda interna. Esto es, al fortalecer su demanda interna, están haciendo que tengan una producción más grande, pero también que tengan un empleo y un consumo muy importante. Por ejemplo, la demanda interna de Estados Unidos representa el 63% de su Producto Interno Bruto. Ello provoca que todos los países quieran venderle a Estados Unidos porque es un país que compra. No es el caso así con India y con China, cuya demanda Claro. interna es escasa con relación al PIB. De igual forma, su oferta no alcanza a cubrir lo que están adquiriendo otros países. Entonces es en este sentido donde no solamente es la población per se, sino el consumo que pudieran tener estos dos países con relación a su población, y esto estaría impulsando su demanda y con ello fortaleciendo su Sí. PIB, pero desde adentro. Sí, usted plantea algo que hemos tratado en el debate y es la relación entre lo que ocurre internamente en un país y cómo esto media en sus relaciones internacionales y en su comercio internacional. En el caso de India, le quiero preguntar qué tanto incide y qué tanto impacto tiene, por ejemplo, la política de Narendra Modi de relegar a los musulmanes y de cada vez cerrar más sus derechos, de imponer unas políticas que apuntan más a la censura y en todo este crecimiento poblacional, ¿cuál es el efecto que puede tener, por ejemplo, en los derechos reproductivos de las mujeres? Internamente, ¿cuál es la situación de India? Muy brevemente. Sí, y esto sin duda es lo que está por ejemplo, en la tercera generación de derechos humanos,
en lo referente a mayor libertades, lo cual esto puede provocar enormes sanciones a India en ciertos países, con ciertas empresas, en ciertos grupos sociales del mundo, en el sentido de que se violentan derechos humanos en India. Esto también lo vemos en China. Por supuesto, también esto ocurre en Estados Unidos, solamente que son estas naciones de Occidente las que establecen los parámetros de derechos humanos. Con esto, sin duda, algo que se tiene que trabajar y es estrictamente cuestiones culturales de lo que se tiene en India respecto a lo que se menciona en torno a mujeres, en torno a musulmanes, y es algo que sin duda tiene que India precisamente de cara a un mejor apuntalamiento de la tercera generación de derechos humanos. José Ignacio, muy brevemente, en 30 segundos, ¿cuál sería entonces su conclusión sobre este crecimiento poblacional de India? Ese crecimiento de población se debe acompañar con conocimiento intelectual, con recursos humanos, con seguridad humana y desarrollo humano. José Ignacio Martínez, gracias por acompañarnos aquí en el debate de France 24. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, muchas gracias por sintonizarnos. Les agradezco en nombre del equipo técnico. La producción del programa estuvo a cargo de Andrés Doncel y la producción de invitados la tuvo Tania Herrera. Ustedes pueden dejar sus comentarios en redes y todas las preguntas serán resueltas. Sigan con más aquí en France 24.